Este tiempo verbal se utiliza para acciones que han empezado en el pasado pero aún continúan en el presente. En castellano sería, por ejemplo, yo he estado enseñando inglés por 21 años. Esto indica que si bien yo empecé en el pasado, ¿sí? Aún lo sigo haciendo. ¿Sí? ¿Cómo se forma? Como en el presente perfecto usamos el verbo auxiliar have y además de been, ¿sí? Que es el pasado participio del verbo to be, y además el verbo principal con ing. Por ejemplo, primero va el sujeto, ¿sí? Para los sujetos I, you, los auxiliares van a ser have been. Estas dos palabras son fijas, son dos auxiliares fijos, ¿sí? Siempre que yo tenga los sujetos I, we, you o they o sus equivalentes. Y después del have been, el verbo con ing. Por ejemplo, talking, studying, waiting. De esa forma me puede quedar una que diga they have been waiting for a long time. Ellos han estado esperando mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? Con he, she, it, el auxiliar no es have, sino has been. Y el verbo siempre va con ing, el verbo principal. ¿Sí? Vamos, esa es la estructura general. Vamos a ver específicamente las oraciones afirmativas. ¿Sí? Se forman con el sujeto, el have o el has, eso ya vimos que según el sujeto que yo tenga voy a utilizar have o has, y el auxiliar been, más el verbo con ing. Ejemplos, they have been talking for 3 hours. Ellos han estado hablando durante 3 horas, o she has been studying English since she was. Ella ha estado estudiando inglés desde que tenía 16 años. Para las oraciones negativas es muy sencillo, también vamos a utilizar primero va el sujeto, y en vez de have ponemos haven't, que es la unión del have más la partícula not. Y en vez de has, hasn't, been, y luego el verbo con ing. Por ejemplo, they haven't been talking for more than a few minutes. Esto es, ellos no han estado hablando por más de unos minutos. O she hasn't been studying English for very long. Ella no ha estado estudiando inglés durante mucho tiempo. Y por último, para la pregunta va a empezar con el auxiliar, o sea, have o has, luego va a venir el sujeto y luego la palabra been, y por último el verbo con ing. No necesariamente último, pero son los elementos obligatorios de la oración, digamos, en ese orden. Para las respuestas cortas se utilizan 3 palabras, ya sea yes, el pronombre personal correspondiente al sujeto que yo tengo, y completo con el auxiliar que corresponde, have, has. Y para la forma negativa, mi comienzo va a ser no, el pronombre personal, que corresponde al sujeto que tengo en la pregunta, y completo con el auxiliar en negativo, o sea, haven't o hasn't. Y acá tenemos algunos ejemplos. Have they been talking for a long time? Yes, they have. Y ahí termina, no hace falta agregar been talking. Otro ejemplo. Has Mary been waiting long? ¿Ha estado Mary esperando mucho tiempo? No, she hasn't. Para decir no, no ha estado esperando. Ahora vamos a ver en este ejemplo cómo completar. Es muy sencillo. Dice, completa con la forma correcta de present perfect continuous. Básicamente, tenemos el comienzo, el sujeto de la oración. Entre paréntesis nos vamos a encontrar con el verbo principal en forma infinitiva. ¿Sí? Y nosotros tenemos que agregar los auxiliares y lo que le falta al verbo. En este caso, que el sujeto es Mike, ¿sí? El auxiliar que corresponde es has. Entonces yo voy a poner Mike has, el auxiliar been, que es fijo, va siempre, y el verbo, que quiere decir coleccionar, va con ing. Mike has been collecting stamps since 1995. Mike ha estado coleccionando estampillas desde 1995. Voy a mostrar estos ejemplos que tenemos acá abajo. El número 5, por ejemplo, es una pregunta. Recordemos que en la pregunta nuestro orden de palabras es have o has
más sujeto, más been, más el verbo con ing. En estas preguntas vamos a ver que comienzan con how long. How long es preguntar hace cuánto tiempo, ¿sí? O por cuánto tiempo has estado haciendo algo. Entonces, acá lo que yo tengo en el medio, que es your brother, es el sujeto de la oración. Por lo tanto, aquí delante yo voy a poner el auxiliar. Como hablo de your brother, el auxiliar que corresponde es has. How long has your brother? Y acá me faltan las otras dos partes. Been y el verbo play, que le tengo que agregar ing. Entonces, how long has your brother been playing the guitar? ¿Cuánto tiempo tocando la guitarra tu hermano? Y de esa manera, ¿sí? Tenemos algún par más que son parecidas. Acá vamos a ver en la oración 7 que es negativa, quiere decir que vamos a tener que colocar el auxiliar negativo que corresponda, ya sea haven't o hasn't, según el sujeto que tenga. ¿Ok? Bueno, esto es todo por ahora.